Mire, como pastor, soy una persona muy entendida porque el pastor tiene que ser entendido. ¿Cuándo dicen amén? El problema es que el pastor es entendido. Ahora, ¿quién entiende al pastor? ¿Quién lo entiende? Porque el problema es que el pastor tiene que ajustarse a lo que dice la Biblia, no a lo que dice el hombre. Y el hombre tiene que ajustarse a lo que dice la Biblia para que entienda al pastor. Porque el pastor necesita caminar por la palabra. El pastor debe de ser entendido para poder entender todo lo que se manifiesta, pero el hombre debe de entender la palabra para comprender al pastor. Y a veces queremos un pastor que nos dé los deleites que nosotros necesitamos, no lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Y dentro de ese punto vemos tanta amenaza, porque hay gente que dice: a mí no me gusta esta iglesia porque masticaron chicle. No me gusta esta iglesia porque regalan pan allá afuera. No me gusta esta iglesia porque dura mucho la alabanza y la adoración. No me gusta esta iglesia porque el marido mío le molestaba, y el marido un descarriado, le molestaba la adoración, y al hermanito le molestaba, y comienza no me gusta y no me gusta. Y cuando tú vas a la Biblia, la iglesia que está en la Biblia, tú dices: wow, esa iglesia de Esmirna y la iglesia de allí y la iglesia de allá, cada una tenía algo que Dios le encontró, algo rarito, pero todavía estaban establecidas para buscar la presencia de Dios. Porque una cosa Dios tenía en contra de un pueblo que se había olvidado de Dios, y era que había perdido el primer amor. Cuando en una iglesia ya no hay amor, todo te molesta. Te molesta cómo se peinó la hermanita, te molesta cómo vino el hermanito. Cuando ese amor se va, entonces comienzas a actuar en contra de la voluntad de Dios. Por eso Dios está buscando una iglesia que diga: yo te amo con todas tus debilidades, yo te amo tal y como tú eres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo voy a amarte por encima de todo, porque en quien me amó primero me perdonó y me restauró. ¿Quién vive? Tenemos que ser entendidos. Alaba. Tengo dama 2 minutos para predicar. Ponme 2 minutos en la pantalla y déjalo frisado. Diga conmigo: el eco. ¿Cuántos saben lo que es un eco? Para mí, que vamos a una loma y decimos: hey, pero nunca el eco dice wow. Es decir, que si yo digo algo, el eco va a caminar con eso que pronuncié. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablo de Dios, hablo también del Espíritu Santo, quien ministra nuestros corazones. A veces el afán de todos los días nos impide escuchar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces nos enfrentamos a situaciones en un diario vivir que nos impiden ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Le voy a poner como ejemplo la viuda de Sarepta. Esta mujer estaba más enfocada en que ella iba a morir a que Dios podía hacer algo grande. Y cuando tú te enfocas en que vas a morir, te comienzas a preparar para eso. Y mucha gente diría: esta mujer esforzada y valiente está recogiendo leña para armar un fuego. ¿Qué mujer más valiente? No, hay gente que tú lo ves preparándose, pero es para morirse. Porque todavía no ha escuchado lo que Dios dijo. Y todo el que viene al evangelio, Dios le declara una palabra. Aquí no hay una persona que Dios no le haya declarado una palabra. El problema es que se nos olvidó que lo mismo que Dios dijo ayer es lo mismo que va a decir hoy, y lo mismo te lo va a decir mañana. Dios no cambia, Él no es sombra de variación. Él es por los siglos de los siglos. Él es alfa y el alfa es omega. Él es mi principio, Él es mi final. Él es el alfa, Él es el omega. Él es Dios, Él es rey. Él es por siempre, y por siempre lo adoraré. ¿Cómo es posible de que Dios es el principio y se me está olvidando que el principio es el fin? Usted sabía que cuando empieza algo, muchos dicen: me toca caminar mucho. Cuando usted empieza en Dios, está hecho. Quizá usted no vaya a entender este punto, pero el eco, lo que está emitiendo la palabra, fue lo que ya se dijo. Lo que se dijo no va a cambiar. Ahora, para tú poder ver lo que se dijo, tienes que empezarlo a creer. Por eso cuando hablamos de principio en Dios, hablamos de fin. Padre, pon palabras, Señor. El que me entienda me va a gritar un amén.
el principio es el fin. Si alguien te pregunta qué significa eso, dile ahí tranquilito que hay personas que están esperando que Dios se convierta en otra cosa y que Dios cambie su palabra. Lo que Dios dijo de mí, Él lo cumple, porque lo dijo en el principio y el principio se cumple inmediatamente porque Él es fin. Tú no tienes que correr un maratón, tú solamente tienes que creer, porque aquel que empezó también termina. Aquel que te llamó también te respalda. Aquel que dijo yo estoy contigo jamás te dejará solo. Es decir, yo estoy caminando en mi principio y estoy caminando en mi fin. El único que tiene autoridad para determinar en eso es Dios. Y usted ve personas perdidas en un mundo sin saber qué va a acontecer. ¿Cuántos dicen yo estoy seguro de lo que Dios va a hacer? Una persona que porta una palabra tiene que saber quién fue que dio la palabra. Porque tú puedes portar palabra de todo el mundo, pero una palabra de Dios tiene que abarcar todo lo que tú eres, todo lo que es tu ser. Cuando el Señor viene con una manifestación de revelación sobre una persona, es para que esa persona entienda de que Dios tiene misericordia. Sí, Dios te está llamando y te está diciendo a ti, mira, te quiero en alerta. Hay gente que cuando ya tiene la sensibilidad perdida, están entumecidos, adormecidos espiritualmente, se sienten mal cuando Dios le dice lo que tienen que hacer. Se sienten mal cuando Dios lo llama a madrugar. Se sienten mal cuando Dios le dice estudia mi palabra. Se sienten mal cuando el Señor lo está llamando a ejercer una labor, porque si no lo haces tú, lo vas a hacer otro. Y como Dios tiene preparado a otro, antes de levantar ese otro te habla a ti. El problema es que decimos estoy de acuerdo contigo, Señor, solamente de labios, Dios conociendo nuestras intenciones. Pero en el principio Dios declaró una palabra y dijo, tú vas a ser hombre fiel y verdadero, grande, y profetizarás a las naciones. Pero ¿qué pasa con ese hombre? Ese hombre debe de aferrarse a Dios de una manera donde lo que Dios dijo lo comience a ver cumplirse en su vida todos los días de su vida. Yo no tengo que esperar mañana a llegar a la iglesia para hablar con Dios. Yo empiezo a hablar con Dios desde mi casa. ¿Cuántos saben dónde comienzan a preparar las linternas? En una factoría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no la venden en la factoría? Sino que la desplazan a diferentes lugares. Y en esos lugares usted la ve allí. ¿Y qué es lo primero que usted hace? Yo no sé, pero esto lo hacen alguna gente, que antes de comprarla la prueban. Esta da un poquito de luz, muy grande pero poca luz. Hay unas chiquititas que alumbran, Dios mío, que usted se sorprende. La LED ahora, que tienen LED y gastan poco, alumbran más y gastan menos. Hay unas que gastan mucho y alumbran poco. Y se exhiben en un lugar donde ahora la persona dice yo quiero esa luz para llevarla y prepararme para un momento de oscuridad. Y usted sabe que nosotros nos preparamos, pero nos da miedo exhibir lo que Dios ha hecho en nosotros. Ya Dios lo dijo, Dios lo cumple. Y andamos pensando que la maldición del diablo va a prevalecer sobre lo que Dios dijo. Y no puede prevalecer, porque con quien está contigo, quien te ha llamado, es mayor que en quien viene en contra. Tú solamente debes de acordarte lo que Dios dijo en aquel momento. Dijo la palabra del Señor: y yo estaré contigo todos los días de tu vida, y no te desampararé, yo te cuidaré, yo te cubriré. La palabra misma dice que no hará falta fruto, ni comida, ni miel, no hará falta leche, no hará falta pan a todo aquel que le fiera a Dios, porque ni aun su simiente mendigará. Porque cuando Dios da una palabra, no es para que tú vayas caminando adelante, es para que tú vuelvas al principio. El principio, cuando vuelves al principio, estás caminando en el fin también, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Diga conmigo: yo vuelvo al principio. Y ahí es donde me encuentro en problema con algunos sinvergüenza de este tiempo, que quieren doblar el evangelio a otra cosa. Conocieron, fueron llenos y ahora están menospreciando. Tremendo, que después que se dan unas alturas de comida, comienzan a menospreciar lo que se comieron. Porque el que viene con hambre no pregunta, come lo que hay. Pero el que está lleno comienza a decir lo que le encontró mal a la comida. Estaba salada, entonces ¿por qué te la comiste?
Ah, porque tenía hambre. Digo, eso es lo que pasa cuando uno tiene hambre, uno no pregunta. Y hay gente ahora que se está encontrando que el Espíritu Santo está haciendo manifestaciones raras después que ellos mismos saltaban y brincaban. Se encuentran en ese punto. ¿Sabes por qué? Porque se olvidaron del principio. Y cuando tú te olvidas del principio, tu fin es otra cosa. Ya tu fin no es el omega. Tu fin se convierte en cosas materiales, porque ahora te llenaste de conocimiento. Acuérdate de Judas. Judas tenía el conocimiento de saber quién era. Diga conmigo, ¿quién era? ¿Quién era? Jesús. Judas podía identificar a Jesús. Wow, pero este hombre andaba lleno. Podía identificar a Jesús y sabía dónde estaba. Dios mío, todavía este hombre se está metiendo. Y estaba en la intimidad con Jesús. Ese era Judas. Y fue enseñado por Jesús. Ahora este hombre crece en un conocimiento tan terrible que se convierte en una amenaza. ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo toma a Judas como parte del cumplimiento, porque Dios sabe lo que hace. Pero habían discípulos que iban a sufrir por esa persona. Porque hay muchos que no entienden. Todo lo que se levanta en tu contra va a obrar a tu favor. A mí no me vengo ahorita preguntando por qué esa mujer salió corriendo. Usted tiene que entender que hay demonios que no salen. Y si no salen es porque no quieren. Y si no quieren es porque no desean a Dios. Y hablo de la persona. Hay un silencio, Aquí lo que entra tiene que ser libre. Aquí hubo una mujer que entró y recuerdo que aquí mismo se arrodilló y dije: yo vine con un plan de destruir al pastor y esta iglesia. Sí, yo soy bruja y vine con ese plan, pero hoy acepto al Señor y me doy cuenta que Él está en esta casa. Eso hace más de 4 años y todavía está con nosotros perseverando. Porque cuando alguien viene con unas intenciones contrarias, aquí no se le va a echar fuera, aquí se le va a libertar. Aquí no se le va a ofrecer Coca-Cola ni agua, aquí se le va a libertar. Aquí no se le va a ofrecer una tacita de té a ver si quiere estar tranquilo, aquí se le va a libertar. Aunque muchos van a decir: le están matando, la están golpeando, otros van a entender que esa persona necesita libertad. Y a su nombre. Así que no se sorprenda, gloria a Dios, que Dios va a seguir haciendo cosas más poderosas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Josué capítulo 1 del verso 6 en adelante. Hoy estamos hablando del eco de Dios. Se nos olvidó que el principio es el fin. No hay espacio entre principio y fin. El espacio es usted quien lo está creyendo. Cuando usted comienza a pensar en que el fin es demasiado lejos, usted se está desentendiendo de lo que es Dios. Dios es unidad. Y una unidad no tiene fin ni principio, es simplemente unidad. Y cuando usted comienza a hablar en lo eterno siempre ha estado. Y si vamos a hablar con los científicos y las personas que estudian todos los días para querer entender a Dios, vamos a estar más perdidos que un perdido. ¿Por qué? Porque a Dios no lo entiende el hombre. Dios creó al hombre para que el hombre le obedezca a Él. Cuando hablamos de los números, comenzamos por el número 8. El 8 significa multiplicación. Otros los doblan y dicen es un número infinito. Y comenzamos a ver en la Biblia que se multiplica y que el Señor trata y que el Señor es un Dios de números. Estos son los científicos. Cuando comenzamos a hablar con los numerólogos, los que le sirven al diablo, que viven dando números para que la gente se saque, también le creen a un Dios que da números. Alaba. Seguimos hablando. Vamos a hablar ahora de las gentes espirituales, que ahora cuando busca a Dios dice: Dios es un ser espiritual. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que Dios no tiene nada que ver con la carne. La carne debe de someterse para que el que esté en la carne se convierta en un algo espiritual. Entonces el que esté en el espíritu descubre los misterios de Dios. Ahí es donde tú comienzas a entender que Dios no tiene que ver con número, pero Dios es número. Dios no tiene que ver con carne, pero es carne. Dios no tiene que ver con espíritu, pero es espíritu. Dios no tiene que ver con aire, pero es aire. Dios no tiene que ver contigo, pero está en ti. Dios no tiene que ver con lo que te rodea, pero Él te rodea. Dios lo es todo y todo le obedece a Dios. Entonces tenemos personas tratando de descifrar lo que es Dios. Y Dios me decía a mí: yo soy el principio y Él. Principio y Él.
Y si Él es el principio y el fin, Él lo es todo. Él no está de un año a otro. Él está ahí paradito diciendo: yo soy tu principio, yo soy tu fin. ¿Hay alguien aquí? Ven aquí, Yandel, ponte aquí. Si tú te conviertes en mi principio y en mi fin, ¿a dónde yo debo de ir? Entonces tú eres mi principio. ¿Hacia dónde yo debo de ir? Pero yo tengo que... tú eres mi principio y mi fin. Entonces yo debo de estar aquí. Porque el principio y fin es lo que Dios declaró de ti y Dios lo cumplirá. Yo no sé si tú crees que coger un avión es lejos hacia tu país. Lo que te digo que está más cerca de lo que te imagines, el principio y el fin. Y Dios me decía, cuando yo declaré una palabra en el principio, la declaré para que todo se formara, pero ya todo estaba formado. Yo simplemente comencé a cumplir con lo dicho. Y hay personas que no entienden que ya Dios está formando cosas en su vida y dicen: yo debo de ver hacia dónde Dios me va a llevar. No, yo debo de ver cómo puedo mantenerme en Dios, porque Dios es quien me declaró la palabra, y quien declara la palabra es quien la ejecuta. Yo solo tengo que estar en su presencia. Recuérdate que Jesucristo vino, murió a una temprana edad, como dicen muchos. Muchos dicen por ahí, estudiólogos, que Jesucristo no llegó a cumplir de una manera especial lo que tenía que hacer. Me da vergüenza escuchar a estos pastores hablar de esa manera. Jesucristo sabía lo que venía. Jesucristo no vino a ser rey de hombres. Jesucristo no vino a ser rey de nadie. Jesucristo vino a cumplir con un mandato. Vino a servir. Él vino a humillarse para que la humanidad pudiera entender que el amor prevalecía. 33 años matan a Jesús y todavía tenemos falsos profetas diciendo: Jesucristo no logró su potencial. Yo digo, ¿hasta dónde vamos a llegar en este tiempo? Iglesia, afina tus oídos espiritualmente para que no te deje engañarte un lobo que anda conquistando ovejas, regalándole puestos. Que Dios dijo que iba a hacer contigo, Dios lo cumple. Pero no porque tú tienes que esperar ver lo que Él dijo, es porque ya lo dijo, está hecho. Mi mamá, como estudió leyes, el que estudia leyes siempre tiene que estar estudiando porque las leyes van cambiando. Esa es una carrera que no termina. La medicina siempre hay que estar estudiándola porque siempre va avanzando. Una pregunta: ¿nuestro Dios cambia? Nuestro Dios no cambia. El mismo que te llamó dándote 2 jalones es el mismo que te está llamando hoy. El mismo que te llamó cuando tú estabas fundido en pecado es el mismo que te está llamando hoy. El mismo que te abrazó y te dijo: te amo y tengo cosas grandes contigo, es el mismo, y su palabra no cambia. Es decir, los cristianos estamos simplemente cambiando uno al otro porque le vemos el aspecto físico, pero Dios está viendo en ti algo mayor que eso. Él está diciendo: lo que yo dije de ti lo cumplo. Si dije que vas a ver las naciones, la vas a ver. No te lleve de ningún falso profeta. Yo te declaré y te lo he declarado, la vas a ver. Y el que se levanta creyendo en esa palabra comienza a ver lo que Dios dijo. Él es mi principio, Él es mi fin. Lo que Dios dijo lo sigue diciendo porque Él es fiel a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Josué capítulo 1 verso 6. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni, para que seas prosperado en todas las... Ay. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está, porque entonces hará prosperar tú y todo te saldrá. Dios mío,
Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera. Yo no sé a quién Dios le está hablando ahí, pero Dios le está hablando a alguien que todavía no ha conquistado, pero va a conquistar porque Dios lo dijo. Dios le está diciendo a alguien: lo único que quiero es que te esfuerces y seas valiente. La Biblia me dice a mí que el reino de los cielos sufre y solo los violentos. ¿Sabe lo que es una persona violenta? A mí tú no vas a venir con tu ña, 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 ni ñe, ñe, ñe. Yo voy a pelear mi victoria. A mí tú no vas a venir con que me duele la cabeza y no puedo gritar. Yo voy a gritar con todo y dolor de cabeza. Porque hay un momento donde tú te sientes encarcelado y tú dices: Señor, esta cárcel no me va a detener. Esta cárcel es parte del propósito de lo que tú vas a lograr. Si tengo que romperme el saco corriendo, ¿para qué? Para que la gente entienda que Dios merece la gloria. Me tiro tierra encima para que la gente entienda que solo soy un simple siervo. Así lo voy a hacer. Pero yo me voy a esforzar y me voy a hacer valiente para poder ser violento en este camino. Alabaré, alabaré. Y muy lindo, y muy lindo. Y el marido dándote pecosa en la casa. Y el marido matándote verbalmente. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué puedo hacer? Y el marido todos los días levantándose como un ogro. A mí no me agrada esa iglesia. A mí no me agrada cómo adoran en esa iglesia. Y tú ves ese marido que no ora, que no tiene comunicación con Dios, que no lee la Biblia y que lo que está haciendo es contrario. Ay, Señor, ¿será que tú estás usando a mi marido? Por eso cuando llegue el día, el gran juicio, yo no quiero, Señor, estar sentado allí para verle la cara. No quiero a los que van a venir con la excusa de este tamañote. Ay, Señor, tú sabías que tú mandaste a la mujer que se sometiera. Se someta a un hombre que tenga temor de Dios. Yo no predico divorcio. Yo lo que predico es pelea por lo tuyo. Pero si lo tuyo te está descarriando, tienes que hacer algo. Que hubo una jovencita que conozco personalmente que dejó la iglesia para acompañar a su esposo a la discoteca. ¿Y sabe lo que me dijo a mí? Yo voy a volver con él cuando él dé el paso. Ay, Dios mío. Y todavía estamos pensando que lo estamos cogiendo suave, cuando se dio por vencido porque sintió de que él tenía más fuerza y de que él podía ser conquistado por otra doncella en la discoteca. ¿Sabe lo que hay en el Dios? En Dios hay un poder sobrenatural donde el que ora encuentra. ¿Por qué? Porque no le estoy orando a ningún Dios muerto. La palabra que Dios me declaró me dijo: esfuérzate y sé valiente, no desmayes. Mantén esta palabra en tu boca, día y noche hablarás de ella, y ella te bendecirá y ella te fortalecerá. Yo debo de mantenerme en el principio. El principio es que fui lleno del Espíritu Santo. El principio es que Dios está conmigo. El principio es que Dios no me desampara. El principio lo es todo. Esfuérzate y sé valiente. El verso 8: nunca se aparte de tu boca este libro. Y muchas personas tienen la Biblia abierta pero no la viven. Y muchos la estudian pero no la viven. Muchos la conocen pero no la viven. Y yo no quiero entrar en eso, porque el que la vive es bendecido por ella. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro camino será próspero en el momento que empecemos a creerle a Dios, porque todo lo que emprenda será de gran bendición. El eco de Dios manifiesta lo que Dios dijo desde el principio hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Dios dijo que va a estar contigo, ¿por qué tienes miedo? Anoche le dije: Señor, ¿qué es lo que está causando el temor? Y me dice el Señor: el temor lo causa la falta de intimidad. Llega un miedo y dice: Señor, ¿será que tú estás conmigo? Dios siempre está ahí.
y vuelve y te siente un poquito solito y dices: me siento atemorizado, algo puede pasar. Cuando tú sabes que los ángeles de Jehová están a tu alrededor, cuando tú sabes que Dios dijo: estaré contigo todos los días de tu vida, tú no te atemorizas el hecho de que te veas solo. De la única manera que te vas a sentir atemorizado es si deja de buscar a Dios. Cuando una persona deja de buscar a Dios, por más gente que te rodee, estás completamente solo. Por eso es necesario escuchar lo que Dios dijo en el principio. Dice la palabra: mantén esta palabra en tu boca de día y de noche, de día y de noche, y yo haré prosperar tu camino, y yo estaré contigo, y yo te cuidaré, te guardaré. ¿Cuántos dicen amén? Se nos olvida, ¿por qué? Porque somos seres humanos y nos afanamos un poco. Él es el principio y el fin, dice Apocalipsis capítulo 1 verso 8. Yo soy el alfa y la principio y, dice el Señor, el que es y que era y que ha de ver, el Todopoderoso. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Mi madre salía en la mañana a hacer diligencia con mi papá a la capital. En aquel tiempo, por el hecho de que las carreteras estaban un poco malas, duraban 2 o 3 horas en la trayectoria. Ahora duran como 45 minutos, quizá menos, no sé. Y cuando ellos salían decían: guárdennos la casa limpia. Y nosotros en nuestro mundo muy contentos, mami se va y vamos a aprender la música y vamos a hacer lo que nos da la gana. En ese tiempo teléfono no estamos en eso, internet mucho menos. Entonces mi casa quedaba mirando una calle recta donde se veía una curva al fin, y allá ustedes podían ver los vehículos que venían llegando. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros no atendíamos a lo que nuestros padres decían, aunque ya nuestros padres nos habían dicho: guárdennos la casa limpia. ¿Sabe lo que hacíamos? Nos sentábamos a jugar afuera y poníamos atalayas a ver cuándo venía el carro de mi papá, una guaguita verde, inconfundible. Y nosotros ahí jugando y acechando. ¿Y usted sabe cuánta gente hoy está jugando y acechando con el evangelio? Están diciendo: déjame ver los tiempos, porque yo creo que todavía no es tiempo. Yo creo que el Señor todavía como que no viene. Y Dios dijo: manténme la casa limpia, porque en cualquier momento yo he de venir. El problema es que el Señor no viene en una guaguita verde. El Señor viene, y de la manera que viene tú no sabes cómo va a llegar. Y yo no sé si la guaguita verde a mi mamá y a mi papá se le pinchó una goma y tuvieron que dejarla y cogieron otro vehículo. Y al ver ese otro vehículo, nosotros desapercibidos estamos en nuestro mundo hasta ver que se parquea ese vehículo en el frente. Inmediatamente se parquea en el frente, por más que corra todo esta tarde. Por eso el Señor dice: desde el principio he estado diciendo: prepárate, prepara tu casa, camina por la palabra, porque lo que dije lo voy a cumplir. No te quiero sorprender como ladrón en la noche, pero como ladrón en la noche llegaré. Es mejor que estés preparado, porque hay un Dios que viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Y a su nombre, lo que Dios prometió lo cumple. Y me encantaba porque cuando mi mamá llegaba de la capital nos traía unos juguitos tremendos. Esos juguitos nada más los vendían en la capital. ¿Usted sabe qué sucede con eso? Que ese juguito no se iba a beber dentro de la casa. El barrio se iba a pasear uno. Usted tuvo que tener una niñez bonita, ¿verdad? Y yo paseaba por todo el barrio con mi juguito ahí. Unos juguitos que venían en unos cartoncitos y tenía una naranjita afuera. Y yo con ese, ya el pote estaba vacío, pero yo andaba ahí soplando aire, lleno de aire. Eso venía de la capital. Y me lo trajo mi mami. Y usted sabe lo lindo que es cuando Dios
trae regalos consigo para que tú te deleites en lo que Dios te entregó. Dios no te está diciendo que lo esconda. Dios está diciendo: comienza a manifestar lo que puse en tus manos. No para que otro sienta celos, sino para que tú te sientas bien del Dios que te está tratando bien. Porque hay gente que tiene miedo a hablar lenguas en las iglesias cuando pelearon esas lenguas y el Espíritu Santo los bautizó. Hay gente que tiene miedo a danzar cuando pelearon para poder danzar. Hay gente que viene aquí adelante y dice: Señor, bautízame, que no siento nada. Pero hay otros que fueron bautizados y están como un palo de luz diciendo: Señor, no me quiero mover. Pero dice Jehová: si ya yo te llené, vuelve al principio, llénate de gloria. A mí que me llamen loco, pero yo voy a seguir en el principio. Esa locura pentecostés la amo. Me llamen loco esos sinvergüenza de ahora. Yo le digo sinvergüenza porque no tienen vergüenza. Para nada. Hablan de Dios como si fuese cualquier cosa, cuando esto nos ha costado a nosotros. Esto cuesta de verdad vivir el evangelio. Por eso el Señor dice: yo quiero que sea violento, que nadie venga con musarañas raras a quererte decir: esa iglesia, yo no sé lo que tiene que molesta. El diablo es que el único que le molesta cuando una iglesia adora. Y créanme que si seguimos adorando, oiga lo que va a pasar. Va a venir la noticia y va a decir: ustedes son diferentes. Van a venir los vecinos y van a decir: no lo aguantamos. Van a venir los bomberos y van a decir: hagan algo. Pero cuando se vayan todos, van a decir: a esos locos estaban adorando a Dios y por eso me llamaron la atención. No le llaman la atención porque tú estabas haciendo lo indebido, sino porque estabas adorando a Dios. Y en este tiempo estamos viviendo esa vida, que los que adoran a Dios locamente se les llama la atención y se les quiere cerrar la boca. Por eso el Señor le hablaba a Josué en el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque van a hablar de ti. Esfuérzate y sé valiente, porque te van a vituperar. Esfuérzate y sé valiente, porque lo que vas a entregar es para toda la familia. Aunque dentro de tu familia se van a levantar hablando de ti, esfuérzate y sé valiente. Solamente guárdate de hacer lo que esté escrito en la palabra, porque una cosa he dicho, como dice la palabra: he demandado a Jehová, y es que todos los días de mi vida, ay, ¿cuántos saben esto? Todos los días de mi vida esté allí metido en su presencia, para adorar, para contemplarte, para exaltar tu nombre, porque solamente Dios me da la fuerza. Me gusta cuando dice que todo me va a salir bien. Fiel es Dios. La palabra fiel significa que cumple con su propósito. Es leal, seguro, digno de confiar, exacto, preciso. Ese es Dios. Y cuando nosotros nos vamos al principio, yo no sé aquí cuánto dan. ¿Cuánto? Levanten la mano los que en el principio fueron llenos del Espíritu Santo. 2, 3, 4. Se levanten la mano los que fueron llenos del Espíritu Santo. Levántela bien alta, sin vergüenza, sin ningún tipo de vergüenza. Hay gente que tiene la mano abajo y fueron bautizados. Dios mío, no saben que fueron bautizados. ¿Sabe por qué no sabe que fueron bautizados? Porque la intimidad no la mantuvieron. Aquí en esta iglesia nadie tiene el poder de sacudirte, solo Dios. Y cuando tú te sacudes, el Espíritu Santo está haciendo algo. Eso no es hombre, eso no viene de hombre, eso es el Espíritu Santo. El eco de Dios es que nosotros todos tenemos que volver al principio a creer en lo que Dios dijo aquella vez. Tenemos que caminar por esa palabra. Una palabra que en nosotros desata confianza. Yo quiero estar cerca de ti, Señor, porque tú eres mi fin. El fin no se encuentra allá afuera en el mundo, ni en el 2027, ni en el 30, ni en el 50. Se encuentra en el mismo lugar donde empezó. Ese es el fin de todo propósito. Ahí está Dios. Cuando Dios te llama, Él te respalda. Él lo es todo en tu vida. Si alguien te mira y te dice: tú estás incompleto, dile: tú te equivocaste. El hecho de que tú no estás viendo lo que Dios prometió no significa de que no estoy completo. Yo estoy completo porque tengo a Cristo, y su palabra se está manifestando cada día en mi vida. ¿Sabe lo que tengo? Tengo la salvación en la mano. ¿Sabe lo que tengo? Tengo un Cristo vivo. Yo estoy caminando en el principio. Yo me sorprendo cuando veo que en las escuelas de los profetas, por la Biblia ninguno fueron
no hay uno que se menciona que Dios lo usó. Ni uno. Solamente dice que había una escuela de profetas, pero entonces fue y buscó un campesino. Entonces Dios me está diciendo suma, por favor, porque al que le gusta la matemática, el Dios de la matemática te dice suma, saca cuenta. A una escuela de profetas y un campesino. Me conviene irme al campo. Dios está buscando un campesino. Dios está buscando a alguien que tenga el corazón dispuesto a hacer la voluntad. Porque el propósito de todo esto, pásame una silla, ponme una silla ahí por favor. El propósito de todo esto es que todo el que va al principio no se cree más que nadie. Hay gente que está ahora mismo en las escuelas esperando que le enganchen su gorrito de pastor y de profeta, para ellos decir ahora sí lo soy, sin entender que esto no es por hombre. Cuando Dios te llama, a ti quien te va a respaldar es Dios. Y todavía están allí tranquilitos esperando. Sí, Señor, estoy esperando el día que me pongan el gorrito ahí. Y Dios me está diciendo, ¿será que vuelvas al principio? Cuando alguien vuelve al principio, entonces retoma la palabra, camina por la palabra y la palabra se hace vida en esa persona. ¿Cómo voy yo a caminar esperando que el hombre diga que yo puedo hacer algo cuando quien me llamó fue Dios? Pero me dice la palabra, tú no te vas a despegar de esta palabra ni un momento. De día y de noche recitarás en ella y vivirás por ella. Esfuérzate y sé valiente para que puedas repartir lo que te entregué. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 16, verso 13. Encomienda a Jehová tus obras. En otras palabras, encomienda a Jehová tus proyectos y Él los cumplirá. ¿Por qué digo esto? Porque de la manera que muchos encomiendan las cosas sobre la mano de Dios es después que están comprometidos. Cuando volvemos al principio, en el principio depositamos todo en la mano de Dios. Estoy en el altar, Señor, presento mi matrimonio en tus manos. Muy bien. Recibo la casa. Señor, gracias por la casa. Muy bien. Llega el carro. Oh, gracias Jehová por el carro. Y comenzamos a declarar todo porque Dios lo ha hecho. Pero Dios me lleva al principio y me dice, todo lo que yo hago no te separa del principio. Todo lo que Dios hace nunca te va a separar de Él. Por más confianza que sienta de que Dios tiene contigo y más cosas Dios te ha dado, no es para que te vayas a creer más que alguien, es para que vuelvas al principio. Y en el principio, con carro o sin carro, tú adorabas a Dios. En el principio, con casa o sin casa, tú adorabas a Dios. En el principio, con trabajo y sin trabajo, tú adorabas a Dios. Esos hermanos, como hablaba con el hermano Napoleón ayer y el hermano Becerra, esos hermanos que salían de los servicios de su iglesia en su campo, tenían que prepararse bajo el fuego a caminar 2 y 3 millas para llegar a su casa, y llevaban a su casa contentos. Y hay personas hoy que no están caminando 2 o 3 millas, se olvidaron del principio, se olvidaron de quien lo levantó en aquel día, y ahora están diciendo, Señor, tú sabes que yo no llego tarde por esto, por esto y por esto. Tráigame una manta, por favor, hay que volver al principio. Proverbios 16:13. Encomienda a Jehová. Yandel, acuéstate en el suelo, por favor. Yo estoy en serio en esto, arrópamelo. Yo quiero que la hermana Ana me reprenda el espíritu de sueño que le da a alguna gente. Que si yo pongo los servicios a la 1 de la tarde, llegan a la 1:30. Reprende el espíritu de sueño, porque ahora mismo hay gente que le está diciendo, señores, que tú sabes que no puedo. Y ¿sabe lo que pasa? Dice el Señor, se olvidaron del principio. Se olvidaron de la palabra que le declaré en el principio. Porque en el principio hay una palabra que te levanta y te mantiene de pie. Hay una palabra que te mantiene con vida. Hay una palabra que te dice, lo que tiene sueño ahora va a ser manifestado en gloria, porque se levantará. El problema es cuando viene la pereza. La pereza causa sueño. Ya no estamos olvidando del principio, ahora estamos caminando en otro nivel que no es de Dios, y Dios necesita que vuelva al principio. Padre, ¿por qué tiene un sueño que no lo deja levantarse? A mí Dios me habla y me dice, se olvidaron del principio.
se olvidaron de que su función era obedecerme a mí y servirme a mí. Padre, pero ¿qué pasa? Le diste una cama y se acomodaron. Le diste una casa y se acomodaron. Padre, mientras hay otros que están peleando su bendición y están durmiendo en un techo ajeno, hay otros que Dios lo ha bendecido y se están olvidando del principio. Pero dice Jehová, acuérdate de tu principio y levántate en el nombre de Jesús. Padre celestial, el principio debe de ser tú. Padre celestial, debo de volver a ti al principio, porque en el principio se manifestará todo lo que tú quieres manifestar, Jehová de los ejércitos. Ayúdame a soltar esta pereza que me ha permitido a mí no crecer, Jehová. Pero ahora en el nombre de Jesús yo retomo la palabra, y dice la palabra: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y no tenga pereza. Esfuérzate y retoma lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabía que hubo un discípulo que le llegó la duda? Juan el Bautista duró. Óyeme, quien vio cielos abiertos dudó. Quien vio la paloma descender dudó. ¿Tú crees que la duda no va a llegar a ti? La duda va a tocar tu puerta. El problema es que hay unos que dudan y se quedan callados. Hay otros que dudan y abren su boca. Juan el Bautista, golpeado por la duda, por la aflicción que estaba atravesando, Juan miró y dijo: esto no es lo que yo esperaba. Si Él vino a libertar, si Él vino a desatar su gloria, ¿por qué yo estoy en la cárcel? Esto no es lo que yo creo. Juan se estaba turbando y le dijo a dos de sus discípulos: vayan y pregúntenle si es Él, por favor. Vayan y pregúntenle si es Él, porque yo estoy aquí encarcelado y como que la cosa no la estoy viendo muy clara. Y ahí es donde muchos comienzan a decir: Señor, ¿será verdad que tú estás ahí, Jehová? ¿Será verdad que eres tú, Señor, que estás haciendo en mi vida? Fuiste tú que declaraste la palabra. Fuiste tú que dijiste que mi esposo te iba a servir. Fuiste tú que dijiste que mi casa se va a levantar. ¿Será verdad que esto va a acontecer? ¿Será verdad que algo está pasando? Dice la palabra en Mateo 11, ese versículo 2: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para que le preguntaran: ¿eres tú aquel que ha venido? Cuando nos olvidamos del principio, nuestra fe es golpeada. Y alguien va a decir: mira, desde que tú dures 3, 4, 5 semanas sin tocar el piano, tu fe va a ser golpeada. Porque va a venir un hijo del diablo y va a decir: tú no tocas piano. Y como ya tú no estás ejerciendo esa labor, vas a decir: ay, yo creo que es verdad. Deja de tocar el piano por unos días y va a venir un hijo de Satanás y va a decir: a ti no te quieren tocando. Porque la fe fue golpeada cuando Juan el Bautista se vio inútil dentro de la cárcel. Dijo Juan: yo soy un hombre que se la pasa a la orilla del río bautizando gente. Todos los días me levanto con la expectativa de tener una línea de personas bautizándola. Señor, estoy ejerciendo esto. Qué gloria, aquí hay gloria, aquí hay gloria. Pero en el momento que cayó en la cárcel, Juan dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Y hay gente que en las cárceles se descarrían, se van de una vez al mundo dentro de la cárcel. Cuando hay otros que se levantan como José, que ordenó la cárcel, hay otros que empiezan a dudar dentro de ella. Y el Señor no quiere que tú dudes. El Señor quiere que comience a poner tu fe en obra. ¿Cuántos dicen amén? Si estoy dentro de la cárcel, como dice Pablo, por causa de esta opresión, el evangelio está siendo predicado afuera. Si esto es lo que tengo que padecer, lo voy a padecer. Pero yo no voy a dejar el principio. A mí me salvó Cristo. La fe de Juan fue golpeada por lo que veía, por lo que padecía. Todo era contrario a lo que él esperaba. Alaba lo que él vive. Porque nosotros como seres humanos esperamos algo, pero Dios tiene otra cosa.
Como seres humanos nos han mentido en el evangelio y nos están diciendo mentiras, porque te están acomodando y Dios no quiere que te acomode. Dios quiere que el pueblo le busque en espíritu y en verdad. Y estamos hoy en día, Señor, ay, el hermanito está débil. Está débil. Jehová revela por qué está débil. Porque esa debilidad tiene que ver con cosas que a Dios no le agrada. Porque nadie se debilita orando. El que ora está fortalecido. Es el que no ora que está recibiendo dardo del diablo. Y si hay algo que se siente débil, dice la palabra, diga el que está débil, fuerte soy. Pero el que dice esto es porque está orando y hablando con Dios. A las 3 de la mañana estaba yo metido en un estudio de grabación, trabajando para el diablo. Y terminaba a las 7, a las 8 de la mañana pasaba parte de día durmiendo. Y cuando me levantaba era para tomarme un café, comer algo y volverme a encerrar para seguir creando cosas que iba a impactar esta humanidad a través de los jóvenes. Cuando vengo a Cristo, Cristo me dice en el principio, yo soy. Yo soy. Y ahí comienzo a decir, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Yo soy. Y ahí es donde el sueño se me va. Estoy a las 3 de la mañana y Dios me dice, yo soy. Es decir, que ahora lo que hacía para el mundo tengo que hacerlo para Dios. Ahora todo se cambia, vuelvo al principio. Hay gente aquí que no consigue el sueño en la noche y Dios le está diciendo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Cuando volvemos al principio, entonces al otro día estamos de pie velando, diciendo, Él es, Él es, Él es. Y a su nombre. Hay momentos donde queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y nosotros creemos lo que es mejor. Pero Dios dice en el verso 9 del capítulo 1 de Josué, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Dios está buscando valiente. Dios está buscando un hombre y una mujer que diga, basta ya con este pecado que me está asediando. Basta ya con estas acusaciones. Señor, yo te voy a servir con un dolor en el pie o sin dolor en el pie. Porque 3 jovencitos se atrevieron a decirlo. Los 3 jovencitos le dijeron al rey, mira, yo no quiero que te vaya a alegrar por lo que tú vas a ver ahí, porque yo no gobierno mi vida. Los 3 jovencitos le dijeron al rey, rey, tú puedes hacer con nosotros lo que tú quieras físicamente, pero espiritualmente a ti no te corresponde nada. ¿Por qué digo espiritualmente? Porque mi adoración es solo a un Dios. Y le dijeron a aquel rey, rey, tíranos en el horno si es lo que tú quieres. Pero aunque nosotros perezcamos en ese horno, escucha bien palabra de Jehová, a ti no te vamos a servir ni a tus dioses, porque hay un Dios por encima de todo, quien está esperando por cada uno que le honre. La fe te va a golpear, la duda te va a golpear, te van a golpear los sucesos de la vida, pero hay un Dios que te dijo en el principio, yo estaré contigo todos los días. No debes de dudar, solamente debes de creer, y al que cree todas las cosas le son posibles. Y a su nombre. Y con esto el Señor me dice, ¿cómo podemos nosotros cambiar nuestra manera de pensar? O es lo que Dios quiere o es lo que yo quiero. Y vamos y decimos, Señor, tú me dijiste que Yandel te iba a servir. ¿Qué pasa con él? Tranquilo, que Yandel le va a servir a Jehová. Y hay padres que comienzan a dudar de Dios y comienzan a ver unas cosas con los ojos y a desconectarse de la visión y la revelación que Dios le dijo. Y cuando entre esa duda es porque ellos se han desconectado de Dios. Porque donde entre el temor no está el amor de Dios. Yo te puedo decir a ti, a la hermana de Amarilis, yo no soy como Ansuiba. Solamente puedo decirte que lo que Dios dice se cumple. El mundo puede ver lo contrario, pero lo que mi Dios dice se cumple. ¿Por qué te digo esto, Yesenia? Porque hay personas que se van a encargar de ver tus pasos, no entendiendo lo que Dios está haciendo. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Y nosotros como cristianos nos olvidamos del principio, porque un mentiroso nos habló de un fin que no existe. Nos dijo, no, porque ahora llegó el tiempo de Dios a hacer esto, esto y esto. Yo no sé de qué tiempo tú me estás hablando, pero lo que Dios dijo en el principio es lo que Él va a cumplir en mi vida. Yo no necesito que Él cambie la palabra, yo solamente necesito perseverar en esto. Lo que Dios dijo ayer lo sigue diciendo hoy. Lo que Dios dijo ayer lo sigue diciendo hoy. Dios dijo que yo soy su hijo. Dios dijo que yo soy su padre. Y más y más cuata y más. Él dijo que me levantaría. Él dijo que estaría conmigo. Y a su nombre. Ponte de pie conmigo, iglesia.
El eco de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro. Nuestro camino va a prosperar y va a ser bendecido. Nuestros proyectos van a prosperar y ser bendecidos siempre y cuando mantengamos a Dios. ¿Y qué pasa cuando nos olvidamos de Dios? Viene el temor, nos arropa. La mentira nos asedia y el enemigo toma posesión. Hablaba con un evangelista y le decía al evangelista una pregunta sarcástica, porque espiritualmente conozco su condición, pero hay cosas que se manifiestan cuando se habla que quedan marcadas. Le dije, ¿qué está pasando con tal y tal ministro? En pocas palabras me dijo, tú sabes, eso es él. Porque hay gente que ya fueron entregados en las manos del enemigo y están ahí para destruir la vida de otro. Y yo le digo, Señor, ¿por qué ellos están ahí? Y usted se va a reír. El Señor me dice, así como hay diferentes colores, diferentes ropas, así hay diferentes ministros. Unos ministran lo que tú quieres oír, otros ministran lo que Dios te quiere decir. Y lamentablemente dice la Biblia que son muchos más los que quieren oír sus propias palabras que lo que Dios tiene para ellos. Por eso la iglesia que manifiesta el fuego de Dios es constantemente amenazada. Porque es constantemente amenazada. Y les pido a los líderes algo, por favor. Líderes de esta casa, ciérrenle la ventana y las puertas al enemigo cuando quiera hablarle. Porque ustedes están ejerciendo una parte muy importante, muy grande. Si ustedes ven el campo de fútbol, se llena cuando dos equipos van a debatirse la corona. Completamente lleno, pero ninguno se queda ahí. Y hay gente que está aprendiendo a ir a la iglesia a debatirse corona, y ninguno pertenecen ahí. Así que los líderes de esta casa, cuídense, que hay lugares que se están llenando como un campo de fútbol, pero no es porque quieren agradar a Dios, es porque quieren una corona humana. Mientras tú estás adorando a Dios en un lugar de fuego, que estás en la cueva donde estaban los valientes de David, ahí Dios te va a respaldar en todo tiempo. Porque son muchos los que se quieren levantar en tu contra para que te desanime, pero hay alguien que dice, yo voy a retomar lo que Dios puso en mis manos. Yo vuelvo al principio, el eco de Dios. Lo que Dios sigue diciendo hoy lo dijo ayer. A ti nadie te está diciendo nada nuevo. Los que vengan con palabras nuevas, repréndelo. El eco de Dios, lo que Dios dijo en el principio, lo seguirá cumpliendo hoy. Dios no miente, Dios no miente, Dios es real. Lo que Dios dijo de mí ayer, lo cumple hoy y lo seguirá diciendo mañana. Y a su nombre.